Bien, vamos a hablar de Pitágoras. Pitágoras fue un filósofo y considerado el primer matemático puro. Pitágoras se destacó porque creía que todas las relaciones podían ser reducidas a relaciones numéricas. Como escribió Aristóteles en algún momento, los pitagóricos habían sido educados en el estudio de las matemáticas y creían que todas las cosas son números y que todo el cosmos es una gama y un número. Esta idea en la actualidad no suena tan loca, ya que exactamente todo lo que tenemos se mide con números. Para poder comprar algo, necesitamos conocer de números y son fundamentales dentro de la sociedad, sin contar todas las cosas que se ha logrado en sectores como la medicina gracias a las matemáticas. A continuación, vamos a poner muchos ejemplos de cómo las matemáticas llevan al mundo a conocer la realidad. Como ejemplo principal tenemos a Neptuno y Urano. En el siglo XIX, las leyes de gravedad de Newton se entendían bien, y con ellas se podía predecir las órbitas de los planetas alrededor del Sol, excepto la de Urano, que se desvía ligeramente del camino previsto. En ese momento, Urano era el planeta conocido más alejado del Sol, y hubo quienes especularon que quizás las leyes de gravedad de Newton no funcionaban a una distancia tan grande, pero otros confiaron en las matemáticas, lo que los llevó a pensar que tenía que haber otro objeto masivo que por su fuerza de gravedad estuviera alterando la ruta de Urano alrededor del Sol. Calcularon qué, cómo y dónde, y cuando giraron el telescopio hacia el área que las matemáticas indicaron, se encontró el planeta, cuenta Green. El descubrimiento de Neptuno ha pasado a la historia como un testimonio de que las matemáticas no las inventamos, sino que ya existían. Pero si las matemáticas fueron creadas por los humanos para describir la realidad, ¿cómo pueden ser estas irracionales? Yo les puedo ayudar con esa pregunta. Es cierto que inventamos las matemáticas para describir sistemas físicos que tenemos aquí cerca, pero hay casos en que los matemáticos han hecho algo solo por curiosidad, y después de muchos años, incluso siglos, resultó ser exactamente lo que se necesitaba para un nuevo descubrimiento físico crucial. ¡Wow! Nunca lo había pensado de esa forma. Por ejemplo, se pensaba que todo nuestro mundo se podía describir con la geometría de Euclides, esa que te enseñan en el colegio, donde los ángulos de un triángulo suman 180 grados y todo eso. Pero llegaron los matemáticos a finales del siglo XIX que decidieron trabajar en la geometría no euclidiana. Y no es que hayan dicho, quiero tumbar, aplastar, destruir la geometría de Euclides porque lo odio. No, solamente estaban explorando, y pues gracias a ellos ahora podemos ver objetos en 4, 5, 6 y hasta en n dimensiones. Todo esto es tan genial. Y se pone aún más interesante. Gracias a esa geometría en el siglo XX, Albert Einstein pudo describir las relaciones del espacio y tiempo para la relatividad general. Claramente, los matemáticos de hace un siglo atrás que trabajaron en esa geometría no predijeron este descubrimiento. La relatividad general, la que nos ayuda a entender el universo entero. Por casos así es que el relacionar las matemáticas con la realidad es algo tan asombroso. Pitágoras busca definir el origen para descifrar la realidad del universo. Sin embargo, él no sigue una corriente materialista y más bien se decide por un principio intelectual. Él buscaba lo determinado y lo ilimitado. Él reconoce que los objetos matemáticos tienen una realidad propia e independiente del mundo de la materia, por lo tanto, no son vistas como atracciones o ideas que surgen de la mente, sino como algo que tiene una realidad propia. Pitágoras tenía 3 tesis fundamentales. El número es una magnitud ilimitada, el número es la combinación o acumulación de unidades y el número es una entidad que fluye. Él consideraba que el universo y el porvenir son una consecuencia natural de la existencia de los números y proporciones que se extienden a través de todas las cosas, de acuerdo con los cuales todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. De hecho, nos dice que las matemáticas son el lenguaje con el que fueron creadas el universo. Sin embargo, en la búsqueda fundamental de la realidad, ¿será que las matemáticas alcanzarán el límite en su capacidad para describirlas? Considerando que en el siglo XX nos dio 2 teorías físicas más exitosas, la de la mecánica cuántica, que es el mundo a escala del ultra pequeño de los átomos y subátomos, y de la relatividad general. Resulta que lograr que las matemáticas de estas 2 teorías funcionen juntas es increíblemente complicado. Ahora, una duda que nos surge es si las matemáticas se descubrieron o se inventaron. Podemos ver a nuestro universo como un rompecabezas con una infinidad de piezas donde las matemáticas son una de las herramientas que nos permitirá explicarlo y estudiarlo con mayor profundidad y detalle. Entonces, ¿qué son exactamente las matemáticas?
podemos decir que las matemáticas son una base lógica de estructura, orden y patrones que se repiten en la naturaleza, y estas nos brindan la posibilidad de abrir una nueva puerta hacia otros patrones ocultos. Haciendo una pequeña referencia a la naturaleza, vemos cómo existen patrones en flores como los girasoles o las margaritas que siguen la conocida serie de Fibonacci. En los girasoles vemos que pueden tener 34, 55 u 88 pétalos. La matemática Eugenia Chan considera que al momento de realizar una investigación, ella descubre conceptos e inventa formas de pensar sobre ellos, pues siente que se encuentra sobre una jungla abstracta en busca de elementos y posterior a ello inventa una forma de teorizarlos y comunicarlos. Es decir, que los seres humanos nos encargamos de inventar la forma de explicar la realidad que nos rodea, realidad en la que las matemáticas ya se encontraban desde un inicio. Por ende, no podemos afirmar concretamente que inventamos las matemáticas como tal, ni tampoco que las descubrimos en su totalidad, sino que lo que hicimos fue inventar el lenguaje para comunicar nuestra realidad. Y a todo esto, hablando de realidad, ¿qué es real de todos modos? Llegado a esta parte nos podemos preguntar, ¿qué es real? Piensa por ejemplo en nuestra biología, que se basa en la química, que se rige esencialmente por las leyes de la física, y con esto llegamos a los números. Por un lado, uno podría alegar que las matemáticas son la realidad. Parecería que si profundizas lo suficiente, la realidad física es matemática. Sin embargo, las matemáticas no parecen poder decirnos nada significativo sobre algunas de las cosas más importantes de la vida, como por ejemplo pueden ser el amor, el hambre o la moralidad. Así que de todas las grandes interrogantes que tocamos, solo podemos responder uno con certeza. Según las nuevas visiones científicas, el mundo tiene dos partes: las matemáticas y la materia. Las matemáticas, las cuales dan a la materia su forma, y la materia le da a las matemáticas su sustancia. Esto explicaría por qué tantos objetos, formas y comportamientos en el mundo natural responden a patrones matemáticos. Con esto podemos decir que las matemáticas están en todas partes, desde algo tan humano como el diseño de los engranajes en los motores, hasta algo tan ajeno a nosotros como puede ser la posición y las dimensiones de los huecos en los anillos del planeta Saturno. En consecuencia, y acompañado por otras visiones que apuntan en el mismo sentido, se puede decir que las matemáticas construyen nuestra realidad.